En Popayán tuvieron lugar daños considerables en el llamado centro histórico de la ciudad, considerando que se destruyó la totalidad de antiguos templos, monumentos y otros lugares de interés histórico, entre ellos bienes de patrimonio propiedad del Estado. Habría que considerar que así como se debe garantizar la vida en todas sus expresiones, debe garantizarse la sostenibilidad del patrimonio estatal. Remontándonos a la época, se puede decir que los materiales no eran sismorresistentes, entonces se puede afirmar que también se tendría que revisar la manera en que se conciben los diseños estructurales de los edificios. En este punto, y para darle sentido a esta investigación, nos hace preguntar, ¿de qué manera influyen las decisiones del ente interventor dentro del proceso de ejecución de la obra para así alcanzar la vida útil de la edificación? El objetivo específico de este proceso investigativo será reconocer la necesidad de la supervisión técnica en la ejecución de obras arquitectónicas y mostrar qué mecanismos se puede implementar a raíz de una no conformidad. El anterior caso expuesto no es el único en la historia catalogado como caso de desplome. Colombia se ha visto envuelta en controversia ya que al existir una norma en teoría que regula cuáles son las normas o cuáles son los parámetros y métodos para concebir edificaciones de seguridad y de sismoresistencia, esto no debería suceder. Se busca hacer un análisis de las circunstancias en las que se dieron esos eventos y la relevancia social de este tema deriva en que las obras se llevan a cabo gracias a contribuciones que pactan dos personas por medio de un contrato, ya sea público o privado. El enfoque se centra en la indagación disciplinada y cualitativa libre hacia un caso singular, dice Steik. Del terremoto en Popayán en 1983 se desprende la creación del Fondo Nacional para Calamidades y la reflexión social de los desastres en América Latina. Es decir, se estudió o se empezó a pensar la manera en cómo las edificaciones se estaban concibiendo, ya que se dieron cuenta de que estas no contaban con una estructura que las amarrara o las sostuviera desde su cementación hasta la estructura. Remitiéndonos a la bibliografía, vemos que los materiales de la época eran muros de adobe o de bareque. Eran materiales que no se estaban ateniendo a ninguna norma porque, bueno, no existía en el momento, pero entonces aquí podemos ver las consecuencias de no tener en cuenta con qué materiales se construye un edificio. Entonces, de aquí en adelante, las obras de reconstrucción se dieron bajo el marco normativo de la Ley 80 de 1993, que es la que rige todos los procesos de contratación pública. Se tomará como variable la calidad de respuesta de las entidades contratadas para llevar su proceso de los parámetros estipulados para la ejecución de lo dispuesto en el contrato. Las unidades de análisis serán aplicación de parámetros y normas para la supervisión técnica en Colombia. Se buscará mediante la investigación bibliográfica, entrevista y observación comprobar la tesis mediante la triangulación de casos que trata de analizar vivencias particulares de autores y extraer su punto de vista de la situación para comprender, afirmar o refutar teorías. Le motiva al estudiante a hacer esta investigación ya que estos eventos catastróficos atentan contra la credibilidad de los profesionales hoy en día, sumado a los actos de corrupción que se han presentado dentro de los procesos de contratación. 20 años después del sismo del 25 de enero del 99, las preguntas persisten en torno a la forma y la manera como el modelo de reconstrucción decidió actuar en procura de conjurar la crisis. Desde la universidad y desde la academia es necesario pensar si la gestión de lo público que tuvo a bien la intervención del gobierno nacional de la época, donde se unió el sector público, el sector privado, en cabeza de ONGs que hicieron presencia en la región, fue una manera eficiente y efectiva de atender no solamente la calamidad, sino y principalmente de gestionar recursos que de otra manera quizá hubieran estado a merced o de la ineficiencia o de la corrupción. 28 municipios, 5 departamentos devastados por el sismo del 25 de enero del 99, una afectación que
tiene cifras alarmantes, no conocidas en la historia de Colombia, el 2% del Producto Interno Bruto Nacional comprometido, el 35% del Producto Interno Bruto regional. Esta situación ameritó una respuesta audaz por parte del gobierno nacional de turno para efectos de generar eficiencia en el manejo de los recursos públicos. El FOREC, el Fondo para la Reconstrucción Social del Eje Cafetero, fue una apuesta que combinó la intervención del sector privado, el sector público en cabeza de organizaciones no gubernamentales. De todo esto, claramente surgen muchas preguntas, y es cómo y de qué manera hoy podemos pensar que se puede blindar los procesos de intervención y gestión de recursos públicos a través de modelos eficientes que generen resultados plausibles y visibles a la ciudad y a la región. Hoy, 20 años después, la pregunta persiste, y es de qué manera podemos hacer más eficiente lo público y blindar el ejercicio de la gestión de los recursos que tiene la nación de la corrupción y de la ineficiencia. Del terremoto se desprende la fundación del Fondo para la Reconstrucción Social Eje Cafetero, pero hay que tener en cuenta que en el momento del sismo en Popayán ya existía el Sistema Nacional para la Prevención de Desastres, y este funcionaba bajo el marco de la contratación pública. Y entonces, ¿qué pasa si el FOREC era una entidad no gubernamental y tenía derecho a disponer de los recursos del Estado? Entonces, ¿qué pasó con la ley que ya estaba estipulada? Ellos también tenían la potestad de poder contratar a ONGs, o sea, a organizaciones no gubernamentales, bajo el argumento de que ellos trabajaban con buenas intenciones, pero si no eran las personas idóneas o no eran las personas capacitadas para ejecutar estos tipos de proyectos, entonces ¿por qué de manera arbitraria se les concedió la facilidad de poder contratar o de dar contratos a nombre del Estado? Se entrevistará a un arquitecto con especialización en interventoría de proyectos en obra civil, y este se seleccionó porque es un profesional familiarizado con los procesos de contratación estatal y contratación privada. Mi nombre es Álvaro Atencia Rojas. En el día de hoy les vengo a mostrar mi entrevista con el arquitecto e interventor Álvaro Hugo Atencia Prince. El motivo de la entrevista es mostrar en un contexto real lo que es la aplicación de las normas que rigen la interventoría y las edificaciones en altura, o sea, la sismoresistencia. Me presento, Álvaro Hugo Atencia Prince, gradué en la Universidad del Atlántico en el año de 1987. He participado en el diseño, construcción de edificaciones. He tenido contratación privada, muchas obras privadas en el centro de la ciudad. He contratado a nivel público con la Gobernación del Atlántico, la Gobernación de La Guajira en 2 concesiones, y con el distrito de Barranquilla. En un contexto real para usted, ¿cuáles son los parámetros que definen actualmente la visión de lo que es un interventor en una obra pública o en una obra privada? La interventoría se dedica a la supervisión, verificación de la parte administrativa y el desarrollo de la obra en sí. Las actividades a desarrollar se deben desarrollar en un tiempo determinado. La parte de materiales en sí que se utilizan en la construcción, y la otra es la parte humana. O sea, la parte humana, si no, ellos no se encuentran preparados para ejecutar ciertas actividades, realmente no llegarán a buen término. Haga una apreciación de la normativa de sismoresistencia para edificaciones. Se ha avanzado mucho en la parte del cálculo estructural. Se ha avanzado por dos cosas muy consecuentes. Primero, el derrumbe de muchos edificios en Colombia por la ocurrencia de unos sismos en los años 80, 90. El caso de Popayán fue un caso muy importante donde se derrumbaron muchos edificios históricos
Esa es una parte de Colombia que tiene una geoamenaza alta. Nosotros en este momento nos encontramos en Barranquilla, donde se presenta una geoamenaza baja, es de baja sismicidad. Entonces, Álvaro, hay que tener en cuenta de que se han venido desarrollando por todos los eventos que han ocurrido en Colombia y que han dado con la experiencia de que en Colombia también se presentan sismos. Sin discriminar entre una obra pública y privada, ¿cree que es necesario contar con la figura de supervisor técnico o interventor en todas las edificaciones? ¿Y por qué? Definitivamente hay una problemática muy grande, que hay una discriminación o una disección entre obras públicas y obras privadas. En la pública, con la promulgación de muchas leyes a partir del terremoto de Popayán, en el centro del país, se pidieron muchas normas y estuvieron muy apegadas a la norma muchas obras públicas. Pero resulta ser de que no se llegaba al control total en las privadas, porque existen muchos urbanizadores privados, piratas. Hay gente que todavía aún construye sin licencias. Hay gente que no busca hacer estudios de suelo primero para después ejecutar un diseño estructural acorde, y por ende esas edificaciones son de geoamenaza alta, a pesar que se encontrasen aquí en Barranquilla, donde es de geoamenaza baja. Necesito que mencione algunos puntos fuertes y falencias de la norma. Adolece de la obligatoriedad de edificaciones de menos de 2.000 metros. Una falla que es protuberante, puesto que a pesar de que se pueda el ingeniero civil hacer un diseño estructural acorde a las necesidades de la edificación y de sus futuros usuarios, estas no se cumplen porque el factor humano en este momento determinó que no necesitaba un ingeniero, un profesional para ejecutar una obra. A pesar de que sea una edificación de un piso, se debe tener en cuenta la norma de sismoresistencia, lo que es conformar una edificación con todos los parámetros de flexibilidad, de rigidosidad y de aplome, nivel, y de colocar en todo su contexto la obra. Se debe hacer desde la edificación de un piso hasta uno de 45 y de 50 pisos. ¿Pueden hechos malintencionados cambiar el curso normal de los proyectos de construcción? Totalmente de acuerdo. Cuando estuvimos en la parte pública, había un estudio de materiales, o sea, se hacían pruebas de los materiales. A las varillas o el refuerzo de acero se hacían las pruebas en tensión. Los concretos utilizados se le hacía prueba para determinar cuál era su resistencia real. Y así todas las cosas eran paulatinamente estudiadas. Ahora, ¿cree que como está dispuesta la norma se presta para informalidades dentro de las obras de construcción? Totalmente de acuerdo. Solamente están obligados a tener interventoría aquellas obras civiles y de edificación que tienen más de 2.000 metros. Es algo que coopta al Estado colombiano para pedir en determinado momento cómo fue la infografía de la ejecución de ese edificio. Instrumentos como las actas de obra, las actas de recibo, los planos de diseño que se hayan ejecutado, los registros fotográficos, las medidas en cantidades son muy importantes,
y lo estamos contando solamente para obras de 2.000 metros cuadrados en adelante. Entonces, debería existir una norma donde se colocara o fuera obligatoria la revisión técnica para todas las edificaciones. Deberíamos exigir que en Colombia hubiesen oficinas que se dedicaran solamente para la revisión y supervisión técnica, aparte de las que existen de control urbano, porque las de control urbano solamente se dedican a ver alineamientos o delineación urbana y ver el tamaño en alturas, pero no se dedican a la supervisión técnica de si cumple o no cumple con los parámetros diseñados.